Buenas tardes a todos, estudiantes de la materia de Derecho Internacional de la Universidad Virtual de Guanajuato. Me da mucho gusto saludarlos. Soy María Elena Santaella Verdejo y los voy a acompañar como su asesora en esta materia durante estas 3 semanas y media que iniciaron el pasado lunes de esta semana, ¿sí? Como primera recomendación importante que les voy a dar al iniciar su materia es que revisen constantemente los avisos de plataforma, porque si ustedes recordarán cuando llevaron su curso inicial, su curso de inducción, cuando ingresaron a la UVEG, ahí les explicaron todos los medios de comunicación que tienen con sus asesores. Y uno de estos medios es los avisos de plataforma. Desde el primer día de la materia yo puse muchos avisos dándoles la bienvenida, les compartí las políticas del curso, también les compartí las políticas aparte de las políticas del curso, el cronograma de la materia. También les compartí los criterios académicos que establece la UVEG y los criterios para el uso de IA, que son tan importantes, ¿sí? Actualmente la inteligencia artificial se utiliza para todo y sirve bastante, ¿no? Yo no estoy en contra de su uso, ni tampoco la universidad, pero para poderla utilizar hay lineamientos, hay criterios que deben de respetarse. La UVEC recientemente, desde hace 2 meses, ya con el tercer materia, estableció estos criterios que nos hacían falta, ¿no? Había criterios por incurrir en plagio y bueno, aparte de todas las normas, los lineamientos de aula virtual que ya existían, pero bueno, ahorita tenemos precisamente estos criterios para el uso de inteligencia artificial porque es una herramienta que se utiliza muchísimo, pero hay lineamientos que seguir y desde el primer día precisamente yo les compartí estos lineamientos para que ustedes tuvieran conocimiento. Se puede utilizar máximo en un 30% de contenido, que sería lo más elemental para cuestiones de redacción, ortografía, tal vez alguna consulta, pero ustedes deben de saber que todo lo que la inteligencia artificial genera pues no es 100% verídico, ¿no? Hay información que incluso nos proporciona la inteligencia artificial que es falsa. Eh, ¿Por qué? Pues porque la toma de internet. Entonces, pues no toda la información que se genera con inteligencia artificial es 100% verídica, ¿sí? Entonces, precisamente por eso se establecen estos lineamientos. Lo vamos a ir viendo ahorita en el transcurso de la sesión. Bueno, esa es la primera recomendación que yo les doy, revisar los avisos constantemente. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener en esta sesión? Vamos a explicar cómo van a realizar ustedes sus retos basado en las instrucciones de plataforma. No crean que es una nueva forma o nuevos lineamientos, no, son las mismas actividades que están establecidas en plataforma en las indicaciones, pero se las voy a explicar para que ustedes puedan obtener la máxima puntuación y puedan sacarle provecho a todos los contenidos de la materia. Aquí el objetivo principal es que ustedes aprendan, que ustedes puedan tener esos conocimientos muy bien enfocados, ¿no? La forma en que ustedes tienen que aprender y elaborar estos retos. Entonces vamos a iniciar. Son 5 actividades con las que ustedes van a acreditar su materia. Tenemos la unidad 1, 2 y 3. Son 3 unidades. En la primera unidad está el reto 1 que corresponde a un cuestionario. De acuerdo al cronograma de la materia, este cronograma lo elaboran los asesores y de acuerdo a los criterios académicos que establece la UVEG, es obligatorio que los alumnos cumplan con este cronograma de la materia. Muchos estudiantes, algunos nos han comentado a los asesores que decidieron estudiar este sistema virtual porque así pueden entregar las tareas de acuerdo a sus tiempos, ¿no? Pero hay una cosa que dejan de lado. El sistema virtual también tiene lineamientos y también tiene reglas. Y precisamente para eso es el cronograma. El cronograma lo elabora el asesor de acuerdo al plan de estudios que establece la UVEG. Si la UVEG dice, son 5 días para el reto 1, bueno, el asesor tiene que programar las entregas pues de lunes al viernes porque ahí son los 5 días. Si la UVEG establece
que para el reto 2, 3 y 4 son 10 días, el asesor los debe de programar de tal forma que tenga esos 10 días que la UVEG establece. Entonces, por eso es que es obligatorio que el estudiante cumpla con el cronograma tal cual como se establece. Eso, por eso les compartí esos lineamientos y el cronograma en avisos de plataforma. Entonces, los retos 2, 3 y 4 que corresponden a la unidad 2, su entrega inicia hasta el día de mañana, del día 12 al 21 de junio, son los 10 días. ¿Por qué? Pues porque hasta mañana, que es viernes 12 de junio, se abre el foro y el foro corresponde al reto 2. Entonces no podrían ustedes adelantarse a entregar retos si el foro ni siquiera se ha abierto del reto 2. Además que van aislados los contenidos. Esos 10 días que van a tener del 12 al 21 pueden entregar ahí sí en distinto orden si ustedes desean el reto 2, 3 y 4. No importa que primero el 2, luego el 3, el 4. No, los 3 en cualquier orden, pero del 10 al 21, perdón, del 12 al 21 de junio, ¿sí? El foro se va a iniciar desde hoy al minuto número 1 del día 12, ya pueden participar en el foro. Ahorita les voy a decir cómo lo deben hacer. Reto 3 y reto 4. Y el último reto, que es el 5, corresponde a la unidad 3. Este reto se puede entregar desde el día domingo 21 hasta el día viernes 26 de junio, que es el último reto. Tienen toda esa tercera semana para entregarlo, porque de acuerdo a los lineamientos del curso que establece la UVEG, ya a partir del día sábado 27 y hasta el último día de la materia, que es 1 de julio, no se garantizan los segundos envíos. ¿Por qué? Pues porque estamos en la recta final. Muchos esperan hasta el último momento para entregar sus retos, pero eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque ya no hay oportunidad de hacer un segundo envío. Hay segundos envíos siempre y cuando se entreguen de acuerdo al cronograma de la materia y siempre y cuando se cumpla con todos los criterios que yo les he compartido en avisos de plataforma, ¿sí? Ustedes, como estudiantes de la licenciatura en Derecho, saben que las normas, los criterios, los lineamientos se hicieron para cumplirse. Imagínense cómo sería que un estudiante de Derecho o un maestro de Derecho no cumpliera con las normas. No, eso no es posible. ¿Por qué? Pues precisamente nos estamos formando en el área del derecho que lo conforman normas. Entonces, así como hay normas dentro del área del derecho, hay normas también académicas y como tal las debemos de cumplir, ¿sí? Eso también lo aprendemos en la escuela. Bueno, vamos a iniciar revisando reto por reto. En el cuestionario, que es el reto 1, ahí no hay mayor problema porque el cuestionario se contesta en base a los contenidos que hay en plataforma. Hasta el día de mañana, que es viernes, ya la mayoría debió haber contestado este cuestionario. Creo que ahí no hay mayor problema. Invito a quienes no lo han hecho a que lo hagan para que no se atrasen en el avance de su materia. A partir de mañana iniciamos con el reto 2. ¿En qué consiste el reto 2? Bueno, principalmente es la participación en un foro. En este foro ustedes van a contestar 2 planteamientos. Estos planteamientos están basados en la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Ahí en plataforma, en las instrucciones del reto 2, se comparte un documento escrito por un profesor de la Universidad del Pacífico, en donde nos narra los antecedentes de esa convención, cómo es que surgió, en qué año, quiénes participaron. Son antecedentes históricos. En realidad que es una información muy concreta, pero bueno, ustedes pueden investigar mucho más, esa es la idea. Ustedes van a leer este contenido y ahí van a encontrar los sujetos que participan, pero las funciones pues vienen sumamente breves, muy escuetas. Ustedes pueden tomar ahí la base si encuentran alguna función, pero deben investigar más para poder contestar esos planteamientos. Este documento consta de 3 cuartillas y 2 párrafos, o sea, realmente es muy poca información. Únicamente se comparte para que ustedes tengan, bueno, el antecedente, ¿no?
Pero pues la realidad es que ustedes deben investigar más para que ustedes puedan hacer la tarea, ¿sí? Eh, estos dos planteamientos que se piden son identificar a los sujetos de derecho internacional que participan en la convención señalada y segundo, identificar las funciones que cada uno de estos sujetos realiza. O sea, las funciones se refieren a las funciones que estos sujetos realizan en torno a la convención, ¿sí? Y obviamente que esta información que ustedes van a investigar tienen que señalar las fuentes de consulta en el foro de acuerdo a los lineamientos APA, porque los lineamientos APA son las reglas que establece la UVEG para poder hacer citas y referencias. Es importantísimo que el estudiante de Derecho aprenda a hacer citas y referencias en APA. Este manual que comparte la UVEG, que ustedes pueden descargar de los retos 3 y 4, y que aparte, bueno, se los voy a compartir más tarde en avisos de plataforma. Es un manual que viene muy sencillo en explicar, ¿no? En cómo se hacen citas, cómo se hacen las referencias. Son dos cosas distintas, ¿eh? He observado que muchos estudiantes ahí se confunden y solo ponen las referencias al final de su documento, las fuentes de consulta en las que se basaron, pero se olvidan de las citas. Las citas deben estar exactamente en la parte de contenido que utilizaron de esa referencia. Por eso las citas deben estar muy bien relacionadas con las referencias. Bueno, ese manual que establece la UVEG nos explica de forma muy clara qué es una cita, qué es una referencia. Nos explica cómo deben redactarse y nos da muchísimos ejemplos tanto de citas como de referencias, y también nos explica al inicio del manual cuáles son los diferentes tipos de plagio para que no incurramos en ninguno de ellos, ¿sí? Entonces es muy importante leer este manual. Yo he observado que muchos me dicen que no saben cómo hacer citas y referencias sencillamente porque no han leído el manual. Entonces no les va a quitar arriba de 1 o 2 horas hacer una revisión minuciosa del manual, porque de verdad viene explicado de forma muy sencilla y fácil, ¿sí? Bueno, esa participación en el foro debe de llevar las citas y referencias que consultaron para poder contestar los dos planteamientos. Y luego viene la retroalimentación a 2 compañeros de su equipo. Va a haber equipos de 5 personas. Ustedes deben buscar en la lista su nombre y ver qué equipo les corresponde. Y ya van a estar creados los equipos, ¿no? A quien le toque el equipo 5, 6, 7, 8, irse a buscar ese equipo y ahí participar con la contestación de los 2 planteamientos para compartirle esa información a sus compañeros, y una vez que ya hayan participado, retroalimentarlos respecto de algún contenido importante que sea relativo a la convención, ¿sí? Obviamente que si van a retroalimentar, pues no van a compartir la misma información que ya compartieron, sino otra diferente. Por ejemplo, en estos casos de la convención, ustedes saben que son las normas que rigen las relaciones entre países. Hay a veces conflictos de carácter internacional entre un país u otro porque no se respetan estas normas o estas reglas. Entonces es donde entra la Corte Internacional de Justicia para poder resolver este asunto aplicando las normas de la convención. Ustedes pueden ir a investigar y encontrar varios casos que se han resuelto con base en esta convención. Bueno, ustedes encuentran el caso y se lo comparten a un compañero a manera de retroalimentación, que es información que ustedes investigan. Obviamente también deben señalar la cita y la referencia de consulta, ¿no?, de esa información. Así es como ustedes van a estar retroalimentando a sus compañeros. Eso significa retroalimentar, compartir conocimiento bien sustentado en fuentes de consulta. Les voy a decir que no es retroalimentar, porque bueno, muchos a veces incurren en este error. En un foro científico como este, porque estamos compartiendo conocimientos, vamos a compartir información bien sustentada. Hay foros que son de carácter informativo.
en donde se solicita información, se le da información a las personas. Hay otros que son foros de tipo social, para saludar al compañero, para hacer lazos de amistad, etcétera. Ese no es este tipo de foro. Hay veces que entran para felicitar a su compañero por la información compartida. Y ya, eso pues obviamente no es retroalimentación. Si solamente le escribimos al compañero te felicito porque hiciste una información muy completa, eso no es retroalimentación. Compañero, te doy las gracias porque hiciste muy bien tu trabajo y me sirvió mucho la información que me diste. Eso no es retroalimentación. Hay veces que entran a evaluar a su compañero. Compañero, veo que hiciste muy bien la información, le pusiste citas y referencias, iniciaste con letra mayúscula, solo te faltaron, te hago la información que te faltaron unos acentos, y lo están evaluando a su compañero, ¿no? Pero no lo están retroalimentando porque no le están compartiendo conocimientos relativos al tema analizado, ¿sí? Entonces, eso no es retroalimentación para no incurrir en esos errores. Ahí en el foro, en las instrucciones, vienen unos lineamientos del foro. Pero aparte, yo en el primer mensaje que inicia el foro les explico esto también. Bueno, aparte que se los estoy explicando ahorita en la sesión. ¿Qué sí es retroalimentar? Compartir conocimiento relativo al tema bien sustentado con citas y referencias en APA, ¿sí? Porque así tenemos la certeza de que el compañero que nos está retroalimentando me está dando información bien sustentada. A veces en un foro decimos, me parece que la información no es correcta porque yo pienso que, bueno, a lo mejor lo que yo pienso estoy en un error. Y si no tengo una fuente de consulta, no lo chequé en la norma, en la convención, no revisé esos contenidos, a lo mejor yo estoy en el error y estoy compartiendo información falsa o información que no es verídica. Solo lo que yo creo, lo que yo pienso, no. Debo compartir conocimiento bien sustentado, ¿sí? Entonces, de eso se trata la participación en el foro. De esa manera es que ustedes van a poder obtener los puntos de calificación. En la rúbrica del reto 2, lo que mayor valor tiene es eso, la participación y retroalimentación en el foro, para que ustedes pues se encarguen de participar correctamente, ¿sí? Bueno, una vez que ya participaron en el foro y que ya retroalimentaron a sus compañeros, en un documento de Word van a hacer primero su portada, luego van a transcribir las respuestas a los planteamientos, las respuestas que ustedes ya contestaron en el foro, ahora las van a transcribir en su documento. Después van a poner las capturas de pantalla de la retroalimentación que hicieron a sus compañeros. Y finalmente viene la conclusión, que nos pide una extensión mínima de argumentación de 150 palabras, máximo 300, en donde ustedes van a explicar el impacto o la importancia que tiene esta convención en materia de derechos humanos, ¿sí? Ese es el enfoque que ustedes le deben dar. Hay veces que en la conclusión vuelven otra vez a explicar los sujetos y sus funciones. No, eso ya no queda porque con eso ya estuvieron trabajando en los planteamientos. No, en la conclusión es el impacto que tiene la convención en materia de derechos humanos, ¿sí? Y al final, si utilizaron fuentes de consulta, bueno, señalar citas, referencias, hacer citas y referencias en APA, ¿sí? Aquí algún comentario importante que quiero hacer es que son 10 días de participación en el foro y hay veces que no empezamos todavía ni el primer día, el segundo día, viernes, sábado, ya me están preguntando algunos de los estudiantes, maestra, en mi equipo no participa nadie, ¿lo puedo entregar así el trabajo? No, porque para eso son 10 días. Si ustedes no participan en el foro porque no han participado sus compañeros o no retroalimentan a nadie porque no han participado, obviamente no van a obtener los puntos de calificación y es lo que más vale en la rúbrica. No tendría que evaluar aun cuando contesten los planteamientos, lo principal es participar en el foro. Entonces, ¿cuántos días hay que esperar a que participen los compañeros? Porque bueno, ustedes saben que un trabajo en equipo es así, no todos participan al mismo tiempo, hay que tener un poquito de paciencia
¿no? La realidad es que así se trabaja cuando se trabaja de forma conjunta en la vida real, en algún asunto o litigio, ¿no? Entonces debemos tener un poquito de paciencia al trabajar en equipo. Yo les voy a pedir que tengan paciencia durante 8 días. 8 días. Esperen que participen sus compañeros mientras ustedes pueden avanzar participando en el foro, contestando los planteamientos, y esperan que participen por lo menos dos de sus compañeros para hacer las dos retroalimentaciones. ¿Qué va a pasar si al día 9 no participan? Entonces sí, y solamente hasta ese día 9 del foro pueden retroalimentar a compañeros de otros equipos, ¿sí? Para que no se queden sin hacer la retroalimentación, pero pues deben de cumplir, ¿no? Debemos intentar hacerlo en equipo, y solamente que lleguemos al día 9 y nadie participe, entonces retroalimentamos a compañeros de otros equipos y nos da perfectamente tiempo de obtener nuestras capturas de pantalla y entregar el reto en tiempo, porque todavía nos quedan 2 días, el 9 y el 10, para entregarlo, ¿sí? Así sería con la participación del reto número 2. También es importante mencionar algo. El foro va a estar abierto del 12 al 21 domingo. El día 22 el foro se va a cerrar, y toda participación que se realice con fecha 22 en adelante no va a tener validez para la calificación, ¿sí? ¿Por qué? Por el cronograma lo establece así, el plan de estudios lo establece así. Entonces, pues yo les pido que participen en tiempo. Una vez que se cierre el foro, no hay vuelta atrás. Si ustedes sí retroalimentan a sus compañeros y no pueden entregar el reto, obtengan sus capturas, porque como se va a cerrar al siguiente día 22, ya no va a ser posible tomar esas capturas de pantalla. Esas serían todas las observaciones del reto 2. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Yo sí, maestra. Adelante, Guillermo. Sí, una pregunta nada más para que me quede bien claro lo de la retroalimentación. Si sería tan amable de decirme un poquito cómo va. Claro, retroalimentar es compartir conocimiento bien sustentado en fuentes de consulta a tus compañeros. Entonces tú puedes investigar información relativa a la convención que estamos investigando. En el foro yo les decía, se compartió un documento relativo a esta Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Tú puedes investigar cualquier otra información relativa a esta convención que a ti te llame la atención, incluso estudiar el texto de la convención, los artículos que la conforman, y sea lo que sea que te llame la atención, algo distinto de la información que ya compartiste a los planteamientos, bueno, pues tú la puedes compartir con tus compañeros de equipo. Por ejemplo, yo les ponía, por ejemplo, un caso, en un caso de pues un conflicto, una situación que se haya dado entre dos países que hayan ratificado esta convención, y que la Corte Internacional de Justicia, al resolverla, pues haya basado en estas normas, ¿no? Y cómo se resolvió ese caso. Ese es un ejemplo, ¿no? Y tú podrías compartir esa información señalando las referencias, ¿no? De consulta y todo esto, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias, maestra. Sí, de nada, Guillermo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo, maestra, ¿me escucha? Adelante. Sí, sí, escucho. Eh, sí, yo tengo una duda. Hay información que uno busca en bueno, le teclea uno al Google y aparece la información muy completa, pero quiere uno buscar una página oficial para poder hacer la referencia a APA y no sale la información que uno ya tenía al principio en el buscador. Hay manera pues de alguna manera, agregar esa información que se tiene originalmente con la consulta que se hizo inicial en el Google. No, mira, sí hay mucha información. Yo les pido que traten de basarse en los documentos originales. Por ejemplo, yo te pediría ahí, pues vete a la convención de forma directa, ¿no?
Y si no encuentras en una fuente, está la página de la Corte Internacional de Justicia. Ahí puedes buscar qué asuntos se han resuelto relacionados con esta convención. Porque miren, ahorita si se dan cuenta, se van al buscador de Google y le sale el generador de IA. Volvemos a la inteligencia artificial. Ahora todos los buscadores casi tienen la inteligencia artificial y esa es la información a la que tú te refieres, ¿no? La que me estás comentando. No Así hay, es, sí, sí. no hay en sí una fuente de consulta y no porque aquí sí es importante buscar esas fuentes de consulta originales, ¿no? Sí, sí las pueden buscar. Ahora mira, si tú encuentras de IA, por ejemplo, el buscador de Google, esa inteligencia artificial la puedes corroborar y vienen ahí las fuentes. Hay veces que sí pone enlaces, ¿eh? En el Google, por ejemplo, buscas una información de la convención y a un lado te coloca las páginas, bueno, ingresas. Y si ves que es fuente confiable, ¿no? La que está señalando, adelante, sí te puedes basar en ella. De hecho, la IA sí es de mucha utilidad porque pues, sí te da mucha información, pero hay que corroborarla. ¿Sí? Hay veces que nos pone ahí algunos blogs, pero bueno, hay blogs, por ejemplo, el Rincón del Vago, ¿no? Que muchos saben que se conforma de tareas que suben otros estudiantes y que a veces no tienen ni fuentes de consulta, pues obviamente esas son páginas que no son fiables, ni Wikipedia, pues, porque en Wikipedia mucha gente entra y sube la información, cualquiera la puede modificar, obviamente no es información confiable. Hay veces que la IA, o sea, el Google, nos comparte información que tampoco existe. Nos da citas, nos da enlaces de internet que si tú los buscas o ingresas, no existen. Entonces significa que estamos buscando en IA, pero no estamos corroborando la información que nos da. Entonces, mira, es Marcelino, ¿verdad? El que me Sí, escribe. maestras órdenes, sí. Ok, bueno, pues yo te sugiero, sí hay sobre esta convención hay mucha información porque pues yo la he buscado precisamente porque llevo la materia, sí hay mucha información confiable, pero solo te pido no te conformes con la que te genera la IA, ¿no? Y si te la genera a la IA, ya sea el buscador de Google u otras que ahora hay muchas, hay que corroborar esa información, ¿sí? Muy bien, maestra, gracias. Sí, Victoria, ¿quieres preguntar algo? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Sí, lo que pasa, yo le quería preguntar que, o usted nos podría ayudar así con las plataformas que sean, o bueno, las páginas que sean oficiales para o sea, no, que nos ponga así como, nos ayude en recomendarnos, ¿no? Así, este es el enlace oficial o algo así, como para no equivocarnos y meternos en otro que justo pase eso de que sean pues incorrectos. Pues fíjate, Victoria, que es muy sencillo. Fíjate que las páginas oficiales con el solo nombre que les des en el buscador te aparecen. Las oficiales, en verdad, Victoria. Te lo digo porque pues ya tengo muchos años llevando esta materia, mucho tiempo. Y en esta no hay pierde, ¿eh? Es muy, muy claro encontrar las páginas oficiales porque llevan este nombre. Incluso pues aparece el menú, vienen los antecedentes de cada una de las páginas de las cortes, cuándo se crearon, qué países participaron, solamente es cuestión de buscarla. Ahorita que están ustedes ya en licenciatura, pues sí es algo que deben ustedes hacer por sí solos, ¿no? Porque imagínate, yo sí les puedo sugerir, ahorita mi sugerencia es esta, váyanse a las páginas oficiales. Con el solo nombre te van a aparecer en el buscador. ¿Y cómo lo vas a corroborar? Ingresando a cada enlace. Ingresando a cada uno de ellos y navegando, inmediatamente los vas a encontrar. ¿Cómo es que tú puedes confundirte y poner una referencia falsa? Solo cuando no entras. Cuando no entras y no la exploras y ves que está vacía. Si a ti te da Corte Internacional de Justicia y te metes y ves que no hay nada, que está vacía, que no tiene ni un menú, pues obviamente no puedes corroborar la información que acabas de buscar. Pero si tú Es que entras... luego me salen, perdón, maestra, Ujú. es que luego me salen así como, bueno, lo colocamos y sale así como bueno, salen varias y ya, o sea, yo me pareciera que no, o sea, de verdad no sé ya cuál es como que la que es.
No hay pierde, Victoria, no hay pierde con las páginas oficiales. Mira, si tú tienes dudas sobre búsqueda, de forma personal lo checamos. Me dices y te doy un enlace y lo checamos en una asesoría. ¿Cuál es tu duda que tú tienes, sí? Ahorita vamos a avanzar con los demás retos explicando y ya me escribes en el chat, en el mensajero de plataforma y lo programamos, ¿sale? Sí, gracias. Ok, bueno, vamos a avanzar ahorita con las actividades. Miren, esta sesión se va a cortar en 6 minutos, solo nos quedan 6, pero ya puse en la plataforma, en avisos, un segundo enlace. Cuando se nos cierre esta sesión, entramos a la otra para terminar de explicar los retos, ¿sí? Por favor. Aquí acabo de ver que César Miguel me está preguntando que tiene dudas respecto al cronograma de entregas. Vamos a terminar de explicar los retos, César, por favor, y al final volvemos porque el cronograma ya expliqué al inicio de la sesión, pero terminando lo comentamos, ¿sí? César, por favor. Sí, está bien. Lo que Bueno, pasa es que entré un poco tarde, pero gracias. ok, entonces vamos a continuar. Del reto 2 ya no tienen dudas de explicar sobre la forma en que lo tienen que elaborar. Creo que ya no, ¿verdad? No. No, No, todo no, bien. maestra. Ok, entonces vamos con el reto número 3. Miren, el reto número 3 corresponde a un ensayo. Ustedes tienen que elaborar un ensayo en el que nos pide una extensión mínima de 5 cuartillas. Extensión mínima. Una cuartilla equivale a una hoja tamaño carta de su documento, ¿sí? El formato a utilizar, pues, es el que nos establecen los lineamientos APA, Arial del número 12, ¿no? En general ese es el tipo de letra. Hay otros tipos de letra que APA también establece, ¿sí? Interlineado 2.0, etcétera. Bueno, este ensayo, como usted sabe, lleva un orden, una estructura, lleva una introducción, lleva un desarrollo y la conclusión. Al inicio una portada, en la parte final las referencias y las citas que deben estar en el contenido del ensayo. ¿En qué se van a basar para hacer su ensayo? Bueno, ahí se proponen 2 tratados, deben elegir uno de los 2. Puede ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ahí aparecen unas ligas en las que ustedes pueden ingresar. Una vez que hayan leído los documentos, elijan el que ustedes quieran, el que sea de su preferencia. Y una vez que lo hayan leído a conciencia, van a empezar a elaborar. En la introducción, ustedes deben abordar los antecedentes del tratado elegido. Cuando nos referimos a los antecedentes, es cómo es que nació ese tratado internacional, en qué fecha, en qué año, quiénes participaron, qué países, México cuándo lo ratificó, por ejemplo, porque bueno, nosotros somos mexicanos, nos interesa si México es parte o no de este tratado. Todos los antecedentes que pueden estar en una cuartilla, ustedes ahí ya avanzan con una cuartilla de su ensayo. Y luego viene el desarrollo. Este desarrollo es la parte de estudio y de mayor profundidad del ensayo. Ahí pueden hacer ustedes 3 cuartillas. En estas 3 cuartillas, ¿qué es lo que van a desarrollar? Bueno, van a explicar los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo van a relacionar con el contenido del tratado internacional que hayan elegido para hacer su ensayo, ¿sí? Ese es el desarrollo. La característica principal del ensayo es que el autor expone su particular punto de vista sobre el tema. Entonces ustedes con sus propias palabras van a explicar los derechos humanos que ustedes elijan de la Constitución, la vida, el trabajo, la educación, la familia. Elijan los derechos que ustedes quieran y los tienen que explicar con sus propias palabras y luego relacionar si este derecho se encuentra en el tratado que ustedes investigaron y cómo lo establece, igual que en nuestra Constitución. Eso es lo que ustedes van a hacer. El desarrollo, ¿sí? Explicándolo con sus propias palabras. Y luego finalmente la conclusión, que ahí pueden hacer la última cuartilla para completar las 5.
deben expresar la importancia que tienen los tratados internacionales en general en el marco jurídico mexicano, su influencia, ¿no?, en el marco jurídico mexicano. Acuérdense que en el marco jurídico mexicano se encuentra, pues obviamente nuestra Constitución, pero no solo está la Constitución, están las normas secundarias, están los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también los sistemas normativos indígenas. Todo esto que yo les estoy diciendo se encuentra en el marco jurídico. Bueno, ¿qué impacto han tenido los tratados en todo esto? Y también lo van a explicar ustedes con sus propias palabras, ¿sí? Hago énfasis en esto de sus propias palabras porque fíjense que precisamente por el uso de inteligencia artificial, ya me lo se va a acordar nuestra sesión, muchos lo hacen con inteligencia artificial, este ensayo. La mayoría, muchos lo hacen. Porque nada más se meten a la inteligencia artificial y le dicen, hazme un ensayo que diga esto. No, y de volada, en menos de un minuto tenemos el ensayo. ¿Pero qué creen? La inteligencia artificial tiene características muy especiales que cualquiera podría distinguir, cualquiera que sabe de estos temas, que es muy generalizada. Nos dice, sí, los artículos de la Constitución y los relaciona con los del tratado, pero se equivoca en los artículos, en los preceptos, y además no explica los derechos. Solo los menciona, los cita, pero no los explica. Y esa parte, esa tarea de explicarlo es la que les toca a ustedes como estudiantes explicar, ¿sí? Y cuando un ensayo